Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La deuda de la tierra. Me llamo Mateo y crecí entre surcos de maíz y barrancas. Nací en 1982 en un rancho escondido entre los cerros de la Sierra de Michoacán, donde el polvo se mete en la ropa y el silencio de la noche pesa más que cualquier costal de frijol. No soy escritor, apenas terminé la primaria. Pero lo que voy a contar pasó de verdad y todavía me acompaña cuando cierro los ojos. Mis padres y mis abuelos trabajaron siempre la misma parcela, una franja de tierra pedregosa que con esfuerzo apenas daba para comer. Del gobierno solo llegaban promesas en tiempo de campaña y después nada. Aún así, nunca nos faltó maíz, ni frijol, ni un par de animales. Decíamos que la tierra nos conocía, que ya nos tenía medidos. Detrás del rancho, más arriba, estaba el cerro de la Loma Negra. Nadie quería sembrar ahí. Decían los viejos que ese pedazo de monte tenía dueño desde antes que existieran escrituras, que ahí se hacían tratos que no se mencionan en voz alta. Mi abuelo siempre nos prohibió subir de noche. La tierra también cobra, repetía, mirando hacia el cerro. Todo cambió en el 2009, cuando la sequía pegó más fuerte que nunca. La milpa se secó antes de tiempo, el agua del pozo bajó y los becerros empezaron a flaquear. Recuerdo a mi padre sentado bajo el mezquite del patio, mirando el cerro como si estuviera calculando algo que no quería decir. Una tarde me habló sin rodeos, había conseguido un permiso para sembrar una parte de la Loma Negra. No explicó con quién había hablado ni qué había prometido, pero regresó de ese monte con la ropa llena de tierra y la mirada apagada. Ese mismo año la cosecha fue abundante. Donde antes apenas sacábamos para tortillas, llenamos el granero y hasta vendimos costales en el pueblo. La gente se acercaba a preguntar qué abono estábamos usando, nosotros solo decíamos que la tierra por fin se había compadecido. Pero en la casa se sentía algo diferente. Los grillos callaban de golpe y los perros se quedaban mirando hacia el cerro con el lomo erizado. La primera vez que lo noté bien fue a mediados de octubre. Me despertó un crujido en la madera del corredor, como si alguien pesado caminara descalzo sobre las tablas viejas. Pensé que era mi padre saliendo al baño, pero cuando miré por la ventana vi su silueta acostada en el petate, junto a mi madre. El ruido siguió, lento, hasta llegar al granero donde guardábamos el maíz. Después vino un golpe seco, como si hubieran azotado la puerta. Tomé la lámpara de petróleo y salí, aunque mi madre me habló desde la cama para que no lo hiciera. El aire estaba helado, distinto al fresco normal de la madrugada. Caminé hasta el granero y vi la puerta entreabierta. Adentro olía a tierra mojada, aunque no había llovido en días. Alumbré hacia los costales y juraría que vi una sombra al fondo, algo alto y delgado pegado a la pared. Sentí las piernas clavadas al piso. La flama de la lámpara comenzó a temblar y, por un instante, pareció alargarse como si el viento soplara desde dentro. Cerré la puerta de golpe y corrí de regreso. A la mañana siguiente le conté a mi padre. Él no se sorprendió. Solo me dijo que no volviera a abrir el granero de noche, que esos pasos no eran para nosotros. Yo le pregunté si tenía que ver con la siembra en la Loma Negra. No respondió, se puso el sombrero y salió rumbo al monte. Desde ese día lo vi encorvado, como si cargara algo más pesado que cualquier costal. Los meses siguientes fueron una mezcla de abundancia y miedo. La milpa seguía dando más que nunca, pero también empezaron a pasar cosas que nadie quería comentar. Un ovillo amaneció muerto junto al alambre, sin señal de coyotes ni de cuchillo. En las noches, el granero se sacudía por dentro, como si algo raspiera las paredes queriendo salir. Mis hermanos menores lloraban sin saber por qué y mi madre dormía cada vez menos. Una madrugada, cerca de la fiesta de muertos, los ruidos fueron diferentes. No eran solo pasos ni golpes, se escuchaba como si alguien arrastrara un costal pesado desde el granero hasta el patio. Yo no aguanté más.
Tomé el machete y salí. El cielo estaba despejado y la luna alumbraba apenas lo suficiente para ver el camino de tierra. El granero estaba cerrado por fuera, con el candado en su sitio. Sin embargo, las marcas en el suelo mostraban un rastro que iba desde la puerta hasta el pie del cerro. Seguí esas marcas con la garganta seca. Eran líneas profundas en la tierra, como si hubieran cargado algo que se resistía. Llegaban hasta un claro en la loma negra que yo no conocía, escondido entre encinos retorcidos. Ahí encontré un círculo de piedras oscuras, manchadas de algo viejo pegado al relieve. Había velas gastadas, restos de copal y al centro una figura de barro rota a la mitad. Reconocí el paliacate deslavado de mi padre enredado en una de las piedras. Me quedé ahí parado, sin saber si rezar o echarme a correr. Sentí un frío que empezaba en los pies y subía lentamente, como si la tierra misma me estuviera chupando la fuerza. Entonces escuché a mi madre a lo lejos, llamándome por mi nombre. Sus gritos rompieron algo en ese lugar. Salí del círculo casi cayéndome y corrí de regreso. Al llegar al patio la encontré hincada frente al granero, con las manos llenas de tierra y la mirada perdida. Esa noche nadie durmió. Mi madre me hizo prometer que nunca volvería al claro, que no mencionaría lo que vi y que, pasara lo que pasara, si escuchábamos pasos en la madrugada no abriríamos la puerta. No me explicó nada más. Solo se quedó mirando al cerro, como quien espera a alguien. 2 semanas después, mi padre desapareció. Dijeron en el pueblo que tal vez lo levantaron en la carretera o que se fue al norte sin avisar, cansado de la miseria. Nosotros sabíamos que no. Su sombrero estaba en el colgador, sus botas junto a la cama y el machete colgado en el clavo de siempre. Lo único que faltaba era el viejo rosario que guardaba bajo la almohada. Mi madre no lloró. Se encerró en la cocina y empezó a poner veladoras no al santo del pueblo, sino hacia la ventana que daba a la loma negra. Pasaron un par de años. La milpa siguió dando, aunque por dentro sabíamos que algo estaba mal. Cada noche, antes de acostarse, mi madre abría la puerta del granero, miraba adentro en silencio y volvía a cerrar. Sus manos empezaron a temblar cada vez que escuchábamos un crujido en el corredor. Yo soñaba con la silueta del granero recortada contra la luna y una figura parada en medio del patio, esperando. Todo se rompió en otra sequía. El pozo se agrietó, las hojas se achicaron y la tierra empezó a partirse en líneas largas que cruzaban la parcela. Una noche, mientras cenábamos frijoles y tortillas duras, mi madre dejó el plato a un lado y dijo que ya venía la visita, que esta vez no se iría con las manos vacías. Mis hermanos se quedaron inmóviles. Yo sentí que el aire se espesaba dentro de la casa. Esa misma madrugada el sonido en el granero volvió, más fuerte que nunca. La estructura entera rechinaba y el techo crujía como si algo se hubiera colgado desde dentro. Me levanté dispuesto a salir, pero mi madre se puso frente a la puerta. Tenía el rosario de mi padre enredado en la mano y la mirada de quien ya tomó una decisión. Me besó la frente como cuando era niño y me ordenó que me quedara cuidando a mis hermanos. Luego salió sola al patio. No sé cuánto tiempo pasó. El ruido del granero se mezclaba con un viento que parecía girar solo alrededor del rancho. Los perros del pueblo ladraban a lo lejos y luego callaban de golpe. Yo me mantuve abrazando a mis hermanos, rezando lo poco que me sabía. De pronto todo cesó. Cuando por fin me atreví a abrir la puerta, encontré el granero abierto de par en par. Adentro estaban los costales, el maíz, las herramientas. Todo en orden. Lo único que no encontramos fue a mi madre. La buscamos durante días entre barrancas, arroyos secos y veredas del cerro. Varios vecinos nos ayudaron. Nadie halló rastro alguno. Los ancianos del pueblo no quisieron subir a la loma negra. Solo nos dijeron que ya sabíamos dónde no buscar. Entendí que, igual que con mi padre, la tierra había cobrado lo que se le debía. Hoy vivo lejos de aquel rancho. Trabajo como peón en otras tierras y evito volver a esa sierra, aunque a veces tenga que pasar por la carretera que lleva al pueblo. Desde el camión alcanzo a ver la silueta de la loma negra recortada contra el cielo, quieta,
vigilando. En las noches, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar los pasos lentos sobre la madera del corredor y el golpe de la puerta del granero. Sé que la deuda no terminó con mis padres. Y por eso escribo esto, para dejar constancia. Para que, cuando la tierra decida que ya es mi turno, alguien entienda por qué en ese rancho siempre hubo maíz de sobra, pero nunca paz. La familia del rancho perdido. Me llamo Tomás y toda mi vida he sido campesino. Nací entre surcos de maíz y lomas polvorientas, en un pueblito de la Sierra de Guerrero donde el calendario se mide por lluvias y cosechas, no por fechas. Nunca fui hombre de ciudad ni de historias fantásticas. A mí lo que siempre me ha importado es que la tierra responda cuando uno la trabaja y que haya comida en la mesa. Lo que voy a contar pasó en el año 2004, en plena temporada de corte. Nos llamaron para trabajar en un rancho lejos de mi comunidad, cerca de un pueblo llamado San Miguel del Encino. Éramos como 20 jornaleros, todos acostumbrados a dormir donde se pudiera, con tal de que el patrón pagara lo justo. Llegamos en una camioneta vieja al atardecer. El camino era de pura terracería, con barrancos a un lado y monte cerrado al otro. Cuando por fin vimos las primeras casas del pueblo ya casi no quedaba claridad en el cielo. El patrón habló con el comisariado para que nos prestaran un salón o alguna bodega donde dormir, pero ese día había fiesta patronal y todo estaba ocupado. Si quieren, dijo uno de los viejos del pueblo, allá arriba, rumbo al cerro, está el rancho de los Hernández. Antes recibían jornaleros. Pregunten, capaz que todavía dan posada. Nadie quiso subir. Ya veníamos cansados y con hambre. Yo era de los más jóvenes y no me gustaba quedar mal con el patrón, así que dije que iba. Según el viejo, el rancho estaba a media hora caminando, siguiendo una vereda pegada a un arroyo seco. Me eché mi morral al hombro, agarré una lámpara y me fui, pensando que al día siguiente quizá los demás se animarían a subir también. La vereda se fue poniendo cada vez más estrecha. A un lado se escuchaba el zumbido de insectos y el rechinar de las ramas cuando el viento pegaba fuerte. El pueblo quedó atrás como si jamás hubiera existido. Solo se veía monte, cercas de alambre y algunos magueyes recortados contra el cielo oscuro. Después de un rato, distinguí un puntito de luz más arriba, como de lámpara de petróleo. Cuando me acerqué, vi el rancho. Era una casa grande de adobe, con techo de teja vieja, un corral sin ganado y un portón de madera vencida por el tiempo. Aún así, la luz en el interior le daba un aspecto de lugar vivido, habitado. Toqué y tardaron en abrir. Al fin se oyó el arrastre de una tranca y la puerta se abrió despacio. Un hombre mayor, de piel quemada por el sol y manos gruesas, se asomó. Llevaba sombrero y una camisa tan gastada que casi brillaba de lo delgada. Detrás de él, en penumbra, se veía la silueta de una mujer con mandil. Buenas noches, don, dije. Venimos a trabajar al rancho de abajo y me dijeron que aquí a veces daban alojamiento. Nomás vengo yo. El hombre me miró largo rato, como si me estuviera midiendo por dentro. No dijo nada, solo se hizo a un lado. La mujer me hizo una seña con la cabeza. Entré. Adentro olía a leña vieja y café recalentado. Aquí nunca se le niega techo a quien trabaja la tierra, dijo al fin el señor, con una voz ronca. Pasa, muchacho. La cocina era amplia, con una mesa de madera en medio y varias sillas desparejas. En las paredes había imágenes religiosas ennegrecidas por el humo y varias fotos enmarcadas, todas de la misma familia, el hombre, la mujer y una muchacha de trenzas largas. En todas las fotos se veían iguales, como si el tiempo no hubiera pasado. Me llamó la atención, pero no dije nada. La señora me sirvió un plato de frijoles y tortillas recién calentadas. Tenía una mirada fija, no agresiva, pero pesada. Lo raro fue que, aunque se sentaron conmigo en la mesa, casi no tocaron la comida que se habían servido. Jugaban con las tortillas, las rompían, pero no llevaban casi nada a la boca.
¿Cuánto tiempo piensas trabajar abajo?, preguntó el hombre. Unas semanas, si el patrón cumple lo que prometió. Pues aquí hay espacio. Te puedes quedar lo que dure la chamba. Asentí, agradecido, pero por dentro sentí un ligero malestar que no supe explicar. Tal vez era el silencio del lugar. No se oía radio, ni gallinas, ni perros, nada. Solo el chasquido del fogón y el leve crujir de la casa como si respirara. Me mostraron un cuarto al fondo del pasillo. Tenía una cama de base de madera, un petate doblado y una ventana que daba al patio. Me acosté pensando que había tenido suerte. Cualquier otro lugar me habría cobrado. Aquí ni siquiera hablaron de dinero. No sé cuánto tiempo dormí. Me despertó un ruido en el patio, como si alguien estuviera caminando sobre la tierra seca, despacio, arrastrando las suelas. Abrí los ojos y me quedé quieto, escuchando. Los pasos se acercaron al pasillo. La tabla del piso junto a mi puerta se quejó con un quejido largo. Yo conocía esos ruidos. Toda mi vida había dormido en casas de madera. Pero aquello sonaba distinto, como si el peso fuera demasiado o como si no hubiera peso en realidad. Tragué saliva y me incorporé un poco. A través de la rendija de la puerta alcancé a ver sombras largas en el pasillo, paradas frente a mi cuarto. 1, 2, 3 siluetas quietas. No escuché que hablaran. Solo sentí, con una claridad que me heló, que sabían que yo estaba despierto. Cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar mentalmente, como cuando era niño y los truenos caían cerca de la milpa. No sé cuánto duró eso. Al final el piso dejó de quejarse, los pasos se alejaron y todo quedó quieto otra vez. Al amanecer, la luz que entraba por la ventana parecía normal, como en cualquier rancho. Bajé a la cocina tratando de convencerme de que había soñado. El hombre estaba sentado junto a la mesa, con un jarro de café en la mano. La mujer, de espaldas, movía una olla. «¿Dormiste tranquilo?», comentó él sin voltear a verme. No lo dijo como pregunta. Sentí un escalofrío, pero respondí que sí, que muchas gracias. Me ofrecieron quedarme esas semanas por una cantidad ridícula de dinero. Acepté, más por compromiso que por otra cosa. Pensé que era mejor tener un techo seguro que andar cambiando de lugar. Los días siguientes fueron de trabajo pesado. Salía antes de que aclarara y regresaba cuando apenas quedaba luz. Cada tarde, al acercarme al rancho, notaba lo mismo, mientras más me aproximaba, más bajaba la temperatura, como si el aire se hiciera espeso. Nunca veía a nadie afuera. No había animales en el corral, aunque en el suelo se alcanzaban a distinguir viejas huellas de pezuñas. Una noche, uno de mis compañeros subió a buscarme porque el patrón quería hablar con todos. Lo acompañé de regreso al poblado y, mientras bajábamos, me dijo que el rancho se le hacía raro. Cuando estaba afuera esperándote, me contó, la casa se miraba como abandonada, sin luz. Pero en cuanto cruzaste la puerta, de repente se prendió la lámpara del corredor. Ni yo ni el patrón entendimos nada. Esas palabras se me quedaron clavadas. Esa madrugada regresé solo. Las estrellas se veían claras y el camino lo conocía ya de memoria. Al llegar al portón, me detuve. Me llamó la atención una cruz de cemento pegada a la cerca. La había visto desde el primer día, pero no me había fijado bien. Ahora, con la lámpara cerca, pude leer los nombres grabados y la fecha. Eran del hombre, la mujer y una muchacha de apellido Hernández. La muerte, según decía, había sido en 1996. Me quedé helado. Hice cuentas. Para 2004 ya llevaban años muertos, si esa cruz era realmente de ellos. Entré al rancho con el corazón acelerado. La puerta ya estaba abierta. Adentro, la casa estaba iluminada como siempre. El olor a leña quemada y café rancio se pegaba a la garganta. Esa última noche casi no probé bocado. Ellos se comportaban igual que siempre, callados, mirándome más de lo que hablaban.
En la mesa, la muchacha de las fotos apareció por primera vez, sentada frente a mí. Tenía la misma cara que en los retratos, como si el tiempo se hubiese detenido. No levantaba mucho la vista, pero cuando lo hacía, sus ojos parecían demasiado brillantes para alguien que vive aislado en el campo. Me fui al cuarto sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Sobre la cama encontré un recorte de periódico, doblado, que yo juraría que no estaba ahí antes. Lo abrí. Era una nota vieja. Hablaba de un incendio en un rancho de San Miguel del Encino, donde había muerto una familia de 3, atrapada durante la madrugada. Reconocí los nombres. Eran los mismos de la cruz. En cuanto terminé de leer, la puerta del cuarto se cerró sola con un golpe seco. El viento no soplaba. No había corriente de aire posible. Las tablas del techo empezaron a crujir como si algo caminara encima. El olor a tierra quemada se hizo tan fuerte que me dieron náuseas. Los pasos bajaron del techo al pasillo. Esta vez no se detuvieron frente a la puerta, sino que se pegaron a ella, acompasados, una y otra vez, como si alguien caminara en círculo sobre el mismo lugar. Luego escuché mi nombre, pronunciado exactamente con la voz de mi abuelo muerto. Lo llamó 2 veces, claro, firme. Sentí que se me doblaban las rodillas. No esperé más. Abrí la ventana de un jalón, sin pensar, y me aventé al patio. Caí mal, me torcí un tobillo, pero me levanté como pude y salí cojeando hacia el portón. Nadie me siguió. Ningún grito, ningún reclamo. Solo esa sensación, como de mirada clavada en la nuca, acompañándome todo el camino de regreso al pueblo. Cuando llegué, ya clareaba. Mis compañeros se asustaron al verme pálido, con la ropa llena de polvo. Les conté solo una parte. El patrón, incrédulo, fue con el comisariado a preguntarle por el rancho de los Hernández. El viejo que nos había dado la referencia se quedó en silencio y luego dijo que ese lugar se había quemado hacía años, que desde entonces nadie vivía ahí. Subieron varios a verificar. Yo no quise ir, pero al final me convencieron. Cuando llegamos, donde yo había visto la casa solo quedaban paredes negras y muros a medio caer, tragados por la maleza. No había muebles, ni mesa, ni fotos, nada. La cruz de cemento, eso sí, seguía ahí, firme, con los mismos nombres y la misma fecha. Desde ese día no vuelvo a quedarme en casas que no conozco, por muy amables que parezcan los que invitan. En el campo uno aprende a desconfiar de lo que se ve demasiado dispuesto a ayudar, sobre todo en lugares donde la noche pesa más que el cansancio. Si alguna vez andas por la sierra y alguien te ofrece posada en un rancho solitario que nadie más ubica, recuerda lo que te conté. No toda hospitalidad viene de los vivos. La cosecha que no quiso morir. Me llamo Mateo y toda mi vida he sido campesino. Nací entre surcos de maíz y tierra reseca en un ejido perdido entre Álamo y Tuxpan, en Veracruz. Mis manos no conocen otra cosa que machete, asadón y costales pesados. Pensé que, después de tantos años viviendo pegado al campo, ya nada podía sorprenderme. Me equivoqué. Hace unos años, cuando la temporada venía floja y casi no había trabajo en los ejidos de la zona, un compadre me habló de un rancho que estaban reabriendo en un pueblo más adentro, rumbo a la sierra. Le decían el Molino Viejo. Decía que el patrón nuevo buscaba gente de confianza para limpiar, cercar y preparar la tierra para volver a sembrar. Pagaban bien, en efectivo y puntual. No lo dudé mucho. Tenía que darle de comer a mi esposa y a mis 2 chamacos. El rancho estaba alejado, al final de un camino de terracería que se hacía cada vez más angosto. A los lados solo se veía monte, árboles retorcidos y pedazos de tierra olvidada. Cuando llegué, sentí una cosa extraña en el pecho. No era miedo, pero sí un peso raro, como esas presiones que te dan cuando el clima va a cambiar. La casa principal del rancho estaba vieja, con la pintura caída y las ventanas sin vidrio, solo con marcos oscuros que parecían vigilar.
A un lado había un corral grande sin animales, y más al fondo se extendían hectáreas de pasto seco y caña descuidada que llegaba casi a la cintura. El aire olía a humedad y a algo rancio, como si ahí hubiera llovido hace tiempo y nada se hubiera movido desde entonces. El patrón, don Ramiro, era un hombre de unos 60 y tantos, moreno quemado por el sol, con sombrero claro y bigote grueso. Tenía una mirada firme, pero lo que más me llamó la atención fue que no veía a los ojos por mucho tiempo, como si le pesara hacerlo. «Aquí hay trabajo para rato», me dijo mientras caminábamos hacia el corral. «Solo te pido una cosa, Mateo, respeta lo que se respeta aquí. Hay cosas de antes que se siguen haciendo. Mientras no te metas, no pasa nada». No le pregunté a qué se refería. Uno aprende que en el campo hay costumbres viejas que es mejor no cuestionar. Además, necesitaba el dinero. Éramos 6 campesinos trabajando allí. La mayoría eran de un pueblito cercano. El único que no conocía a nadie era yo. Entre todos, el que más llamaba la atención era don Lino, un señor flaco, de piel muy gastada y ojos tan claros que casi parecían sin color. Caminaba despacio, arrastrando un poco el pie derecho, y siempre tenía la vista fija en los potreros del fondo, donde la caña estaba más alta. Los primeros días fueron pesados pero normales. Desmontar, limpiar cercos, reparar puertas. Sin embargo, noté que, al caer la tarde, todos apuraban el paso. Llegaban las 6 y de pronto todos dejaban lo que estaban haciendo para irse a los cuartos donde dormíamos o a la casa grande. Nadie se quedaba afuera cuando el sol se iba ocultando detrás del cerro. La primera noche me desperté sin saber por qué. No había perros ladrando, ni gallos, ni grillos. Nada. Un silencio tan grande que pesaba en los oídos. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. La oscuridad del rancho era distinta a la del pueblo. En mi ejido siempre se veía alguna lucecita lejana, alguna fogata, un foco débil. Allí no. Era como si la noche se hubiera sentado encima de todo. Entonces vi algo. Allá, donde terminaban los corrales y empezaban los cañaverales, la tierra parecía moverse. La caña se abría como si alguien caminara entre las hileras, pero no alcanzaba a ver a nadie. Ningún paso, ningún respiro, nada. Solo la vegetación separándose y cerrándose, como si algo o alguien estuviera dando vueltas allí. Sentí un frío en la nuca. Cerré la cortina y preferí no asomarme más. Al día siguiente quise comentarlo, pero todos evitaban el tema. Cuando mencioné que había visto la caña moverse, uno de los muchachos solo dijo: «Es mejor no mirar mucho para allá, don», y cambió de plática. Con el tiempo empecé a notar cosas pequeñas, pero que se iban sumando. En la barda de piedra que limitaba el rancho había colgadas cintas de tela vieja, amarradas de manera rara. En algunos árboles encontré colgando, casi escondidos, costalitos pequeños llenos de tierra y semillas. Cerca de los cañaverales, el piso estaba marcado con círculos de cal gastada, casi borrada, como si alguien hubiera hecho dibujos hace tiempo y la lluvia se los hubiera ido llevando a medias. Una tarde, mientras descansábamos bajo la sombra de un mezquite, me senté junto a don Lino. No hablaba mucho, pero esa vez se quedó viendo mis manos llenas de tierra y dijo, sin voltearme a ver: ¿Te contaron algo del rancho? Negué con la cabeza. Aquí antes se daba de todo, continuó. Maíz, caña, ganado gordo. Dicen los viejos que era tierra agradecida. Pero también cobraba. Siempre cobra. No supe qué responder. Apreté el machete sin darme cuenta. Don Lino siguió. Los primeros dueños de este terreno hicieron promesas. Promesas a la tierra. Mientras cumplieron, todo estuvo bien. Cuando dejaron de cumplir, los que pagaron fueron los peones. Me dio un escalofrío, pero antes de que pudiera preguntar algo más, se levantó y se fue a seguir trabajando, arrastrando su pie y mirando hacia los cañaverales del fondo, como siempre. Esa noche no pude dormir.
El viento golpeaba las láminas del techo con una fuerza extraña, aunque el aire afuera se sentía casi inmóvil. Otra vez me levanté y me asomé a la ventana. La caña estaba quieta. Pero en medio del potrero vi una cosa que no había notado antes, una franja de tierra más oscura, como una cicatriz larga que cruzaba el terreno. No era un camino ni una zanja. Era algo distinto, una marca alargada, recta, que se perdía en dirección al monte. Al día siguiente pregunté a don Ramiro por esa franja. Se puso rígido, como si no esperara que alguien la mencionara. Eso viene de antes, dijo, seco. Tú no te preocupes por eso. Mientras trabajes bien y no te acerques a esa parte de noche, no pasa nada. Su tono no admitía más preguntas. Dejé el tema, pero ya no pude sacarme de la cabeza aquella línea de tierra oscura. Las semanas pasaron y el trabajo avanzaba. Sin embargo, los hombres del pueblo comenzaron a cambiar. Algunos amanecían más pálidos, con los ojos hundidos, como si no hubieran dormido. A veces se quedaban viendo la línea de tierra del potrero con una expresión que no sé describir, una mezcla de miedo y resignación. Una tarde, uno de ellos, el más joven, no llegó a trabajar. Nadie dijo nada. Ni su nombre mencionaron. Solo noté que, al caer la noche, don Ramiro se fue hacia la casa grande con 3 de los hombres, entre ellos don Lino. Volvieron tarde, con los pantalones sucios de tierra húmeda y las manos temblorosas. Esa noche el silencio fue diferente. No era solo falta de ruido, era algo pesado, espeso, como si el aire se hubiera saturado de algo invisible. Sentí un olor extraño entrando por la ventana, una mezcla de tierra recién removida y algo más, algo rancio que no supe identificar. Cerré los ojos, pero mi mente no se calmaba. En la madrugada me despertó una sensación tan fuerte que casi me corta la respiración, la certeza de que no estaba solo en el cuarto. No escuché pasos ni voces. Solo lo sentí. Algo parado muy cerca de la cama, como si se inclinara sobre mí. No tuve valor de abrir los ojos. Sentí el colchón vibrar apenas, como si alguien apoyara peso a un costado. Respiré despacio, conté los segundos en la mente. No sé cuánto tiempo pasó así, hasta que, de pronto, esa presencia se retiró, llevándose consigo el olor a tierra húmeda. Al amanecer, salí con los demás. Nadie dijo que se sintiera mal, nadie mencionó nada raro. Pero al cruzar el potrero, vi que la franja de tierra oscura estaba más marcada, más fresca. Había señales de que alguien había cavado ahí durante la noche. La caña cercana tenía marcas, como si muchas manos sucias la hubieran tocado. Fue ese día cuando decidí que no pensaba quedarme mucho tiempo más. Algo había en ese rancho que no entendía, y no quería entenderlo. La noche que lo cambió todo llegó sin aviso. El cielo estaba cerrado, sin estrellas. El calor era sofocante. Los hombres del pueblo estaban inquietos, caminaban de un lado a otro, murmurando oraciones que no conocía. Don Lino no apartaba la vista del potrero. Hoy toca, escuché que dijo en voz baja, como hablando solo. Cuando la tierra llama, no hay forma de negarse. Intenté preguntarle qué significaba eso, pero solo movió la cabeza. Cerca de la medianoche, me levanté a beber agua. Cuando pasé junto a la ventana, vi algo que heló la sangre en mis venas. La franja de tierra en el potrero no solo estaba más marcada, se abría. Como si respirara. La tierra subía y bajaba levemente, como un pecho gigante oculto bajo las capas de barro. La caña alrededor se inclinaba hacia esa línea, como si todo el campo estuviera siendo jalado hacia el mismo punto. Entonces los vi. Sombras alargadas, saliendo de la tierra y caminando entre las hileras de caña. No eran personas, pero tenían formas parecidas. Avanzaban lento, como si les pesara cada paso, y se dirigían hacia la casa donde dormíamos. Me aparté de la ventana y desperté a 2 de los otros hombres, pero cuando intenté explicarles lo que había visto, ellos ya lo sabían. No parecían sorprendidos. Parecían resignados.
Ya empezó, dijo uno. Cada cierto tiempo viene a cobrar. Yo no quería ser parte de eso. Agarré mi morral, mis pocas cosas, y salí. El aire afuera estaba espeso, tan cargado que costaba trabajo respirar. Al mirar hacia el potrero, vi la tierra abriéndose un poco más. Se escuchaba un crujido profundo, como si algo gigante se moviera muy por debajo. No esperé a ver más. Corrí hacia el camino de terracería dejando atrás el rancho, los cuartos, los corrales. No volteé, pero sentía a mis espaldas una cantidad de miradas que no eran de hombres vivos. Sentía pasos que no producían sonido, persiguiéndome de cerca. Todo mi cuerpo me gritaba que no me detuviera. No sé cuánto tiempo corrí. Llegué al pueblo ya casi al amanecer. Nadie estaba en la calle. Me senté en la banqueta frente a la tienda, sudando, con el corazón desbocado. Un señor mayor salió, me vio, y solo dijo: ¿Te fuiste del molino? Asentí, sin poder hablar. No todos alcanzan a irse, agregó. Ese terreno no olvida a los que pisa. No volví al rancho. Conseguí otros trabajos, otros sembradíos, otras jornadas bajo el sol. Pero desde esa noche, la tierra nunca me ha sabido igual. A veces, cuando estoy solo en la parcela de mi ejido, el viento se queda quieto de golpe. Los insectos callan. El olor a humedad se hace más fuerte, igualito al de aquella madrugada. Y entonces la siento otra vez. Esa presencia parada detrás de mí, respirando muy cerca, trayendo consigo ese aroma a tierra removida. No importa cuánto me aleje del molino viejo. La cosecha que no quiso morir sigue buscándome. Y sé que, tarde o temprano, la tierra siempre cobra lo que siente que le pertenece. La tierra que cobra. Me llamo Martín y nací en un rancho cañero entre los cerros, en la zona caliente de Veracruz. Toda mi vida he trabajado la tierra, como mi padre y mi abuelo. Crecí viendo surcos verdes hasta donde alcanzaba la vista, respirando humo de quemas y escuchando historias que los viejos contaban al anochecer, historias que uno toma a juego, hasta que le toca estar en medio. Lo que voy a contar pasó en el 2016, cuando andaba corto de dinero y acepté ir a trabajar a un rancho grande llamado El Recuerdo, a 2 horas de mi pueblo. Era de esos lugares que todos conocen por nombre, aunque pocos han entrado. Decían que ahí no faltaba agua ni plaga, que las cosechas siempre salían gordas y el ganado se mantenía sano, aunque en los alrededores todo mundo batallaba. El dueño era don Laureano, un viejo serio, de voz baja y mirada que parecía medirlo todo. Vivía en una casa amplia de teja, al centro del terreno. A un lado estaba la cocina grande donde nos daban de comer a los jornaleros. Café de olla, frijoles, tortillas hechas a mano, a veces huevo con salsa. Su esposa, doña Nora, era la que mandaba ahí dentro. Tenían 2 hijos adultos, Esteban y Ramiro, que se encargaban de revisar cuentas y dar órdenes. Los primeros días fueron como en cualquier trabajo de campo. Me levantaba antes de que clareara, me lavaba la cara con agua fría en una pila de cemento y desayunaba junto con los demás. Después nos repartían tareas, unos se iban a la caña, otros a revisar el ganado, otros a limpiar canales de riego. El sol caía duro, pero no me quejaba. Estaba acostumbrado. Desde el primer día vi algo raro. Cuando pasábamos cerca de una parte del terreno, una loma pequeña al fondo, los otros aceleraban el paso. Nadie volteaba hacia arriba. Era un pedazo de potrero que se veía igual que los demás, pero tenía una cerca más vieja, maltratada por el tiempo, y un montón de arbustos creciendo desordenados. Me fijé en que ni las vacas ni los caballos se acercaban. Rodeaban por un lado, aunque eso les significara avanzar más. Pregunté una vez por qué nadie subía ahí. Solo me dijeron que eran tierras viejas, que ya no se usaban, y cambiaron de tema. Los campesinos hablan mucho, pero cuando callan todos al mismo tiempo uno entiende que hay cosas que no conviene insistir.
Al cuarto día, Esteban se me acercó después del desayuno. Me miró de arriba abajo, como midiendo mi resistencia. «Hoy te vas a ir a la loma del fondo», dijo. «Hay que limpiar la maleza, tu padre dijo que eres bueno con el machete». No me dio opción. Me entregó un machete bien afilado y un morral con agua y tortillas con chile. Nadie comentó nada, pero noté que algunos me vieron de reojo, con esa mezcla de lástima y curiosidad que uno ve en los velorios cuando llega el familiar que no sabe toda la historia. El camino hacia la loma era angosto. A los lados crecían arbustos espinosos y árboles altos que tapaban el cielo. Mientras más me acercaba, más raro se volvía el ambiente. No era silencio completo, porque se escuchaban pájaros a lo lejos, pero ahí, justo en ese pedazo, parecía que los grillos y las chicharras se detenían de golpe. Ni una mosca se paraba en mi cara, y eso en el campo es raro. Entré por una abertura en la cerca vieja y sentí un cambio de temperatura, como si hubiera entrado a la sombra, aunque el sol todavía estaba pegando. El aire olía distinto, pesado, como tierra guardada demasiado tiempo. Me puse a trabajar. Empecé a tumbar hierba alta, a cortar ramas bajas que estorbaban. El sonido del machete golpeando me acompañaba, seco y repetido. De vez en cuando levantaba la vista para ubicarme. No había nada especial, hierba, algunos árboles, piedras. Pero la sensación de estar siendo observado se fue metiendo poco a poco. Al principio lo ignoré. Pensé que era puro nervio por lo que me habían dicho, o más bien por lo que no me habían dicho. Luego, sin embargo, esa sensación se hizo tan fuerte que tuve que detenerme. Me giré despacio, con el machete en la mano, mirando entre los troncos. Fue entonces cuando lo vi. A unos 20 metros, entre dos árboles, estaba parado un hombre. Traía pantalón oscuro y camisa larga, el sombrero bien caído sobre la cara. No se movía. Parecía un campesino cualquiera, pero había algo en su postura que no cuadraba, como si estuviera demasiado rígido, demasiado quieto para ser alguien de carne y hueso. Le grité que quién era, que si venía de parte de don Laureano. No contestó. Ni siquiera inclinó la cabeza. Me dio un escalofrío que me recorrió la espalda. Parpadeé, porque pensé que tal vez el sol me estaba jugando una mala pasada. Un momento lo vi claro, tan definido como cualquier persona. Al siguiente, no estaba. Solo quedaron los dos troncos y el espacio vacío en medio. Se me hizo un nudo en la garganta. Sentí las manos sudadas aferradas al machete. No había ruido de pasos, ni ramas movidas, nada que explicara cómo se había ido. Caminé hasta el lugar donde lo había visto, solo para encontrar tierra compacta y unas marcas extrañas, como si hubieran arrastrado algo pesado hacia el centro de la loma. Seguí trabajando, pero ya no con calma. Cada rato volteaba para todos lados. Cuando por fin bajé, el sol ya se estaba ocultando. En la cocina, mientras cenábamos, nadie me preguntó cómo me había ido. Decidí no decir nada. No quería que me tomaran por loco ni que me corrieran por andar inventando. Más tarde, acostado en el catre del cuarto donde dormíamos varios jornaleros, escuché voces en el pasillo. No soy de andarme metiendo donde no me llaman, pero cuando oí mi nombre agudicé el oído. ¿Ya lo mandaron arriba? Era la voz de doña Nora, seria, apagada. Sí, hoy estuvo allá todo el día, respondió Esteban. Hay que ver cómo amanece. Hubo un silencio incómodo y luego la voz de Ramiro, más grave. Padre dijo que uno de fuera era mejor. Los de aquí ya estamos apuntados desde antes. No entendí completamente a qué se referían, pero sentí un frío raro en el estómago. Era como si hablaran de algo ya decidido, de una lista en la que mi nombre acababa de aparecer. Al día siguiente no me mandaron a la loma. Me tocó revisar el ganado. Mientras caminaba con los otros vaqueros, me fijé en que cuando se acercaban a ese lado, los animales se ponían inquietos. Mugían, jalaban las sogas, se negaban a avanzar.
Uno de los más jóvenes, un toro fuerte, empezó a temblar sin motivo aparente y se echó al suelo como si hubiera visto algo. Nadie mencionó lo que pasaba. Solo lo jalaron para otro lado y siguieron trabajando. Fue ya entrada la tarde cuando uno de los peones más viejos, don Lupe, se me acercó mientras fumaba en la sombra de un árbol. «Tú no eres de por aquí», dijo, sin mirarme. Negué con la cabeza. «Ten cuidado con lo que ves arriba», añadió, soltando el humo despacio. «Aquí la tierra da más de lo que debería, y nada en este mundo es gratis». Lo dijo como si fuera un consejo cualquiera, pero el tono me heló. Me dieron ganas de preguntarle más, de pedirle que me explicara todo, pero su mirada fue suficiente para callarme. Era un hombre que había visto muchas cosas y que había decidido que algunas no se repiten. Esa noche, antes de que cenáramos, don Laureano nos reunió a varios. «Han estado robando ganado», explicó. «Hoy quiero a uno de ustedes cuidando la parte de arriba. No es para tanto, solo es aguantar unas horas. Martín, tú ya conoces el camino. Te toca». Sentí que el estómago se me caía. Sabía que algo no estaba bien, pero también sabía que negarme significaba problemas. Acepté. Me dieron una linterna vieja, un radio que apenas agarraba señal y una cobija. Llegué a la loma cuando ya era noche cerrada. El cielo se veía limpio, sin nubes, lleno de estrellas. Afuera del cercado se escuchaban grillos, ranas a lo lejos, algún perro. Pero cuando crucé hacia adentro, todo eso se apagó como si alguien hubiera bajado un interruptor. Me senté junto a una piedra grande, tratando de convencerme de que solo eran nervios. Encendí la linterna y barrí el terreno. Todo parecía normal. Árboles, hierba, la cerca. Aún así, el corazón me latía rápido. El tiempo pasó lento. No sé cuánto. En algún momento empecé a escuchar algo, muy leve, que no era viento. Era como varias voces hablando al mismo tiempo, pero tan bajito que no se distinguían palabras. No venían de un punto en específico, sino de abajo, como si brotaran del suelo mismo. La linterna empezó a fallar. La golpeé un par de veces y se encendió de nuevo, pero la luz salió más débil. Fue entonces cuando vi que el terreno delante de mí no estaba igual. Había pequeñas montañitas de tierra que antes no estaban, como si alguien hubiera enterrado algo hace poco. En cada una había clavos, pedazos de tela, monedas oscuras por el óxido, y lo que me pareció ser mechones de cabello. Las voces se hicieron más claras. No eran palabras completas, sino sonidos entrecortados, respiraciones agitadas, lamentos ahogados. La tierra vibró, apenas un poco, lo suficiente para que las piedritas a mi lado se movieran. Sentí que algo me sujetaba el tobillo. Miré hacia abajo y vi la tierra húmeda pegada a mi bota, trepando como si tuviera vida propia. Al intentar levantar el pie, noté que estaba hundiéndose. El suelo, que antes era firme, se había vuelto blando, como fango espeso que tiraba de mí hacia abajo. Jalé con todas mis fuerzas. La linterna cayó y rodó, quedando apuntando hacia un lado. En ese haz de luz vi, a unos pasos, algo que me paralizó. De la tierra sobresalía una mano, cubierta de barro seco, con las uñas negras, agarrando la raíz de un árbol. Un poco más allá, un rostro a medio salir, la piel pegada, los ojos abiertos mirando hacia el cielo con una expresión que no quiero recordar. Parecía un jornalero, con sombrero aún encajado de lado. No podría jurarlo, pero tuve la sensación de haberlo visto entre los peones unos días antes. El murmullo creció, llenándome la cabeza. No entendía lo que decían, pero reconocía un tono de ruego, de enojo, de hambre. Sentí la otra pierna hundirse unos centímetros. El barro frío me llegaba ya casi a las pantorrillas. No pensé. Solo me aferré a la cerca más cercana. Con una mano tomé el alambre, aún sabiendo que podía estar oxidado, y con la otra me esforcé por arrancar las botas, dejando que el barro se las tragara.
Sentí como el suelo intentaba sujetarme, como si raíces invisibles se enredaran en mis pies descalzos. Un tirón más y caí hacia adelante, fuera de la parte blanda, raspándome las rodillas contra la tierra seca. Me levanté como pude y salí corriendo cuesta abajo, sin recoger nada. Las voces siguieron un tramo, luego se fueron apagando. No miré atrás. Solo respiré cuando crucé la cerca y empecé a escuchar otra vez grillos y ranas. Llegué a la casa principal al amanecer, descalzo, cubierto de tierra hasta las piernas. Don Laureano me esperaba en el corredor, con una taza de café en la mano. Me miró de arriba abajo sin sorpresa. Algunos entienden a la primera, dijo. Si quieres irte, hazlo hoy mismo. Acá no retenemos a nadie. No pregunté nada. Fui por mis pocas cosas, las metí en una mochila y me fui por el camino de terracería sin despedirme de nadie. Nadie me detuvo. Solo alcancé a ver, desde lejos, a don Lupe sentado bajo un árbol, mirando en dirección a la loma. Nunca volví a el recuerdo. Con el tiempo conseguí trabajo más cerca de mi pueblo. Pero desde esa noche no puedo trabajar tranquilo cuando la tierra se siente demasiado húmeda bajo mis pies, como si respirara. Hay días de lluvia en que el olor a campo me revuelve el estómago. A veces, al dormirme, siento otra vez el tirón en los tobillos y despierto con las sábanas manchadas de tierra pegada. No sé cómo llega hasta mi cuarto. Solo sé que aquella loma sigue allá, dando cosechas que no le corresponden, esperando al que se deje atrapar. Y aunque me he alejado, tengo la sensación de que la deuda no se rompió, solo se aplazó. Porque esa tierra no olvida a los que le ofrecieron, ni a los que se le escaparon en el último momento. La jornada que no termina. Me llamo Hilario Ramírez y desde que tengo memoria trabajo de jornalero. Nací en un rancho de Guerrero, pero mi vida se me ha ido saltando de campo en campo, siguiendo las temporadas. Uno aprende a dormir donde se pueda con tal de que haya trabajo y el patrón pague. Lo que voy a contar pasó en 2017, en un valle agrícola cerca del pueblo de San Miguel de las Lomas, en Michoacán. Allí sembraban fresas y zarzamora hasta donde alcanzaba la vista. Camiones de redilas entraban y salían todos los días, y junto con ellos llegábamos los que cargamos una mochila al hombro y la esperanza de juntar unos pesos más. Nos alojaban en unas galeras de lámina junto al bordo de riego. Catres viejos, colchones húmedos y el olor a tierra mojada metiéndose por cada rendija. El día empezaba antes de que clareara. El mayordomo pasaba gritando, encendían la camioneta y nos subíamos apretados con las cubetas y las tijeras. Luego todo era sol, espalda doblada y manos que no se detenían. Las primeras semanas fueron como tantas otras. Cansancio, dolores en la cintura, peleas por centavos en la raya. Lo raro empezó cuando comenzaron a faltar cajas. La báscula marcaba menos de lo que debía y nadie entendía por qué. Una tarde, al cierre de la jornada, el mayordomo nos reunió junto a la bodega. Dijo que de la mañana a la tarde se habían perdido varias charolas. Nos miró como si cualquiera pudiera estar escondiendo fruta en la mochila. Juramos que no, pero igual nos registraron y revisaron galeras. No encontraron nada. Al día siguiente el patrón llegó temprano, directo a la bodega. Cuando abrieron el portón, muchas de las charolas que habíamos acomodado la tarde anterior estaban vacías. Las cajas plásticas seguían en su sitio, limpias, como si alguien se hubiera llevado la fruta una por una con una calma enfermiza. No había candados rotos ni huellas de llantas en la terracería. Nada. Aquella noche casi nadie habló. Algunos decían que eran otros trabajadores que se metían de noche. Otros culpaban a los del cerro. Yo prefería creer eso. Era la explicación más sencilla. Unos días después trajeron a un señor al que todos llamaban Don Lauro, que llevaba años en esos campos. En el descanso,
fumando a mi lado, me dijo que no era la primera vez que pasaba, que ya antes habían desaparecido cajas. Contó que tiempo atrás una camioneta llena de jornaleros se fue al bordo en la madrugada. Entre los muertos iba un muchacho que siempre se quedaba hasta tarde, queriendo llenar más botes que nadie. Pensé que solo quería asustarnos. Esa noche, sin embargo, me costó dormir. Afuera se escuchaban ranas, cadenas de los perros y alguna camioneta lejana. Entre esos sonidos empecé a notar algo que no debía estar ahí: el chasquido de tijeras, el golpecito de la fruta cayendo en cubetas, pasos sobre los plásticos. Era el mismo ruido del día, solo que a esas horas el campo tenía que estar vacío. Me dije que era mi cabeza repitiendo la jornada, pero el ritmo no paraba. Después de un rato me levanté despacio y salí. El aire estaba frío y el cielo despejado. Desde la galera se veía el brillo de la empacadora a lo lejos, pero los surcos que estaban frente a nosotros quedaban en penumbra. Caminé hacia el primer lote, esquivando las mangueras de riego. A cada paso los sonidos se hacían más nítidos. Había golpes de cubetas, roce de ropa, respiraciones agitadas. Me detuve cuando vi, entre las hileras, sombras agachadas moviéndose. Eran varias, alineadas, avanzando surco por surco. Se doblaban, metían la mano, se enderezaban y se desplazaban al siguiente espacio, exactamente como lo hacíamos nosotros durante el día. Quise gritarles, pero algo me dejó clavado en el lugar. No desperté a nadie, no llamé al mayordomo. Solo miré. Me pareció distinguir gorras, paliacates, sudaderas. Una de esas figuras traía una prenda que conocía, una sudadera con cierre y una mancha de aceite en la espalda. Mientras intentaba enfocar, esa figura se detuvo y giró hacia donde yo estaba. No quiero adornar lo que vi. No era un monstruo ni una cara rota. Era peor. Era como ver una persona donde algo faltaba, como si la mirada no encontrara punto en el que descansar. Sentí un vacío en el pecho y di un paso atrás. La figura pareció sostenerme la vista un par de segundos y luego volvió a agacharse, como si yo no importara. Regresé casi corriendo a la galera. Nadie se despertó. Me tiré en el catre con las botas puestas y esperé a que amaneciera. A la mañana siguiente nadie comentó haber oído nada. Yo tampoco dije lo que vi. Tenía miedo de que se burlaran o de que, por cansancio, de verdad estuviera perdiendo la cordura. Ese día, sin embargo, la producción salió más alta de lo normal. El mayordomo nos felicitó, aunque todos sabíamos lo que daban nuestras manos. Mientras cargábamos la camioneta, vi colgado en un clavo, junto a la bodega, el mismo chaleco viejo con mancha de aceite que había visto en medio del campo. Pregunté de quién era. Un muchacho contestó que había pertenecido a Toño, jornalero del año pasado, uno de los que murieron en el borde del camino. Desde entonces, las noches cambiaron. A veces los ruidos eran leves, como si hubiera pocas personas allá afuera. Otras veces eran tan intensos que parecía que toda una cuadrilla trabajaba bajo la oscuridad. Nadie quería salir a comprobarlo. Algunos hablaban de cuadrillas que dormían en otro lado. El mayordomo, cuando se lo insinuamos, se limitó a decir que no pensáramos tonterías. Yo empecé a soñar que seguía en los surcos cuando ya era de noche. Sentía la tijera en la mano, la espalda rígida, las rodillas temblando, y aunque en el sueño quería enderezarme, mi cuerpo no obedecía. Cortaba sin parar, llenando cubetas que nunca terminaban de llenarse. Despertaba con las manos engarrotadas y un cansancio distinto, como si el descanso no hubiera servido. Una madrugada abrí los ojos y no estaba en el catre. Estaba sentado en una cubeta, en medio del campo. El cielo apenas clareaba. Tenía las manos cubiertas de tierra y de restos pegajosos de fruta. Frente a mí, las hileras parecían no terminar. Escuché, unas líneas más adelante, el mismo ritmo de tijeras y cubetas llenándose.
No vi a nadie, pero sabía que no estaba solo. No sé cuánto tiempo me quedé quieto. Cuando por fin pude moverme, dejé las tijeras tiradas y regresé a la galera. Nadie notó nada. Según ellos, me había levantado un par de veces al baño y ya. Ese mismo día le dije al mayordomo que me iba. Preferí perder la raya que traía a seguir durmiendo a unos metros de esos campos. No he vuelto a San Miguel de las Lomas. Sigo siendo jornalero, pero ahora busco trabajos en parcelas pequeñas, cerca de mi familia. Aún así, hay noches en que, justo antes de quedarme dormido, vuelvo a escuchar el ritmo de tijeras y cubetas, como si todavía estuviera doblando la espalda bajo aquel cielo. Cuando veo pasar por la carretera camiones cargados de fruta, pienso en los que se quedaron allá. En los del accidente, en los que un día dejaron de aparecer en las galeras y nadie volvió a ver. No sé qué sea lo que trabaja de noche en esos surcos. Solo sé que ahí nunca falta producto, aunque los jornaleros sí. Y que alguna parte de mí, la que se levantó aquella madrugada en medio del campo, todavía siente que la jornada, en ese valle, no ha terminado. La cosecha maldita. Me llamo Esteban Cruz, tengo 39 años y soy jornalero desde que dejé la primaria. Nací en un pueblo de Hidalgo, pero casi toda mi vida la he pasado en los campos de otros, cortando lo que toque, cebolla, chile, jitomate. Nunca he tenido tierra propia, solo filas ajenas y un número en la lista del contratista. En el 2020 me tocó trabajar en los campos de chile de un rancho llamado La Herradura, a las afueras de un pueblo en Zacatecas. Llegamos en camiones repletos y nos acomodaron en galeras de lámina con literas viejas. Nos pagaban por tinas llenas. Entre más cortáramos, más ganábamos. Nadie preguntó nada, la necesidad manda. Desde el primer día escuché que algunos evitaban el lote 3, un cuadro grande junto a una loma pelona. Decían que ahí no se dormía a gusto. Pensé que hablaban del calor o de los moscos, hasta que vi la cara de los viejos. No era queja, era miedo. El primer muerto fue Mario, un muchacho de Guerrero con el que compartía cuarto. Era callado y cumplido. Una tarde se quedó un rato más en el lote 3 para terminar una hilera. Yo me fui en la camioneta con los demás. Al amanecer siguiente no apareció para subir al camión, así que el capataz mandó a buscarlo. Lo encontraron tirado entre las plantas de chile, boca abajo, con la cara hundida en la tierra húmeda. Tenía marcas en el cuello, como si algo lo hubiera apretado desde atrás, pero no había señales de pelea. La tierra alrededor estaba lisa, sin huellas de arrastre. Su machete seguía a un lado, enterrado hasta la mitad. Llegó una patrulla, hicieron unas cuantas preguntas y se lo llevaron en una bolsa negra. Dijeron que pudo haber sido una asfixia accidental, que quizás se desmayó y cayó mal. El contratista solo ordenó que siguiéramos trabajando. El corte no espera, dijo. Nadie le contestó, pero ese día casi nadie habló en los surcos. Unos días después, mientras descansábamos bajo la sombra de un mezquite, me acerqué a don Ramiro, un jornalero viejo que conocía la zona. Le pregunté por qué todos le tenían tanto miedo al lote 3. Él se quedó viendo hacia ese cuadro, como midiendo si valía la pena hablar. Esas tierras no empezaron con chile, dijo al fin. Empezaron con sangre. Me contó que antes de ser La Herradura, ese tramo pertenecía a otro patrón. Era un hombre duro que pagaba poco y trataba a los jornaleros peor que a los animales. En una temporada de sequía, los peones se organizaron y dejaron de cortar. Querían lo justo, pago completo y agua limpia. El patrón prometió arreglarlo y lo citó de noche en una bodega al pie de la loma. Entraron varios, entre ellos el padre de don Ramiro. Nunca salieron. Esa noche se escucharon disparos ahogados y después motores de maquinaria.
A la mañana siguiente, la bodega ya no estaba. En su lugar quedaba un cuadro de tierra pisada, parejo, como recién nivelado. A las familias les dieron unas monedas y una amenaza. Con los años cambiaron los dueños y ese cuadro se convirtió en el lote 3. Por eso nadie quiere cortar ahí cuando se está haciendo tarde, remató el viejo. Después de la muerte de Mario comenzaron los accidentes en ese cuadro. Un compañero se fracturó la pierna al hundírsele de golpe el pie en el suelo, como si alguien lo hubiera jalado desde abajo. A una muchacha le pasó lo mismo hasta el tobillo, en un punto donde el terreno siempre había sido firme. Al sacar el zapato, estaba lleno de tierra tan compacta que parecía bloque. Una noche nos tocó quedarnos a varios a tapar tinas porque al otro día llegaría el camión grande. El contratista decidió que lo haríamos en el lote 3 para que todo quedara cerca de la brecha. Éramos 5. Con el cansancio, uno por uno se fueron quedando dormidos sobre los costales. Yo no podía, traía la imagen de Mario en la cabeza. El viento soplaba fuerte y el plástico de las tinas vacías chocaba entre sí. De pronto sentí que el ruido cambiaba, como si alguien caminara entre las filas. Me levanté y alumbré con la lámpara hacia las plantas. Entre las sombras vi siluetas de hombres formados sobre los surcos, con sombreros viejos y camisas pegadas por la tierra seca. No se movían ni hablaban. Solo estaban de pie, mirando hacia nosotros. La lámpara tembló en mi mano. Cuando la luz bajaba, sentía que se acercaban un paso. Cuando volvía a subir, parecían seguir en el mismo lugar, pero la fila se veía más larga. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Empecé a sudar frío aunque la noche estaba fresca. Sentí entonces un tirón en el tobillo. Miré hacia abajo, la tierra se abría apenas, lo suficiente para tragarse la punta de mi bota. Era como si una mano desde abajo me sujetara. Jalé con fuerza y logré sacar el pie, pero caí de espaldas. La lámpara rodó y quedó apuntando hacia otra hilera. En ese haz de luz reconocí una cara entre las siluetas, era Mario. Tenía la piel ceniza, la tierra pegada a las cejas y una marca oscura en el cuello. Me miraba fijamente, con los labios apretados. Levantó la mano derecha y abrió la palma, como esperando que yo pusiera algo ahí. Sentí que el suelo debajo de mi espalda se movía, como si respirara. Mis manos empezaron a hundirse un poco en la tierra y supe que, si me quedaba quieto, terminaría igual. No recé. Solo me arrastré como pude hacia las cajas y grité hasta despertar a los otros. Cuando encendieron más lámparas, las siluetas ya no estaban. Solo quedaban las plantas moviéndose con el viento y las marcas de mis botas en el suelo. Se burlaron, dijeron que estaba sugestionado. Pero don Ramiro no se rió. Me miró con cara de quien ya había visto eso antes. Al amanecer fui con el contratista y le dije que me iba. No insistió mucho, solo pagó lo que me debía y se quejó de que ya nadie aguantaba nada. Esa misma tarde salí del rancho en una camioneta rumbo a otro estado. Dejé amigos, deudas y miedo enterrado en el lote 3. Ha pasado tiempo. He trabajado en otros campos. De vez en cuando escucho que en la herradura siguen pasando accidentes, un tractor que se atascó en suelo seco, un jornalero que se desvaneció justo en el lote 3, un niño que desapareció jugando entre las plantas. Lo cuentan como cosas del campo, mala suerte. Yo sé que no es eso. Allí abajo están los peones que nunca cobraron lo justo, los que nadie buscó. Cada temporada vuelven a sembrar sobre ellos como si fueran tierra cualquiera y la tierra no olvida. Cuando oigo el ruido de las tinas golpeándose o el motor de un camión lleno de chile, siento que algo en el fondo de esas hileras sigue llamando, esperando que alguien pague una deuda que ya no se puede saldar con dinero. La raya de medianoche.
Me llamo Hilario Medina, tengo 48 años, y durante casi toda mi vida he sido jornalero. He cortado tomate, chile, pepino y hasta flor en diferentes estados, pero lo que voy a contar pasó en 2016, en un valle agrícola cerca de un pueblo llamado San Bartolo del Llano, en el norte de Nayarit. No es cuento. Es algo que todavía me pesa cuando cierro los ojos y siento el olor a tierra mojada mezclada con fertilizante. Aquel año llegué con una cuadrilla desde mi pueblo. Nos ofrecieron trabajo en unas parcelas enormes de jitomate. El trato era sencillo, cama en una galera de lámina, una comida al día y pago por caja llena. El patrón, un señor al que todos llamaban Don Efrén, tenía fama de exigente pero cumplido. A nosotros nos interesaba la raya, nada más. La galera donde dormíamos estaba pegada a las tierras. Por las noches el viento traía polvo y el zumbido lejano de los motores de riego. Éramos casi 30, hombres y mujeres, tirados en catres viejos o en cartones sobre el piso, entre mochilas, botas y ropa húmeda. El cansancio hacía que uno se durmiera en cualquier parte, pero yo nunca descansé bien en ese lugar. Desde los primeros días escuché comentarios en voz baja. Los más antiguos, los que ya tenían temporadas ahí, decían que en esas parcelas no convenía quedarse solo de noche. Que a un muchacho de Guerrero lo habían encontrado perdido en los surcos un amanecer, caminando como si siguiera cortando, pero con la mirada fija, sin reconocer a nadie. Según decían, al día siguiente el patrón lo mandó de vuelta a su pueblo y nunca más se supo de él. Pensé que eran exageraciones para espantar a los nuevos. Hasta que me tocó el primer turno de vigilancia. En esa zona era común que se metieran a robar los motores del agua o las bombas de aspersión, así que Don Efrén pagaba un poco más a quien aceptara hacer guardias nocturnas. Esa oportunidad se volvió tentadora cuando supe que era dinero extra. Me apunté junto con Toño, un camarada de mi pueblo que dormía junto a mí en la galera. La primera noche salimos como a las 10. Nos dieron una lámpara, un radio viejo y una cubeta con café. Caminamos entre los surcos guiándonos por la línea del canal de riego. La luna apenas levantaba, el plástico negro que cubría la tierra brillaba en partes y las plantas de jitomate se movían con el aire, como si alguien las empujara desde abajo. Toño iba silbando bajito para espantar el miedo. Yo trataba de no pensar en nada raro. Me concentraba en los ruidos normales, grillos, alguna rama que se doblaba, el agua corriendo por los canales. ¿Todo bien? Esa noche no pasó nada. La segunda guardia fue distinta. Nos mandaron a otro extremo del rancho, a cuidar un motor cercano a un terreno donde todavía no se sembraba. A simple vista parecía una plancha de tierra removida, con montoncitos y marcas de maquinaria. El aire olía diferente ahí, menos a químico y más a barro viejo, a algo que llevaba mucho tiempo guardado. Nos sentamos junto al motor, que estaba apagado. Encendimos la lámpara y, a pocos pasos, vi algo que no había notado antes. En el borde del terreno sin sembrar había pequeñas figuras hechas de barro, del tamaño de una mano, alineadas en una fila torcida. No eran santos ni animalitos como los que se venden en las ferias. Eran figuritas de gente, pero mal formadas, con los brazos pegados al cuerpo y la cara apenas marcada. Unas tenían sombrero, otras se veían como si trajeran mochila. Me acerqué y sentí un frío raro en la nuca. Cada figura tenía algo clavado, un pedazo de tela, una hebra de cabello, una estampa vieja, hasta un botón. Seguramente son cosas de algún chamán de por aquí, dijo Toño, sin acercarse tanto, mejor no las movamos. No quise tocarlas. Regresamos a nuestro lugar y seguimos la guardia. A medianoche, el ambiente cambió. El campo dejó de sonar igual. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen de todo. De pronto, escuché pasos entre las hileras, no muy lejos de nosotros, como de botas hundiéndose en tierra húmeda. ¿Oíste?, le dije a Toño. No me contestó. Se quedó mirando hacia donde terminaba el terreno sembrado y empezaba la franja sin cultivo.
La lámpara, que apuntaba al suelo, empezó a parpadear. Por un segundo pensé que era un ladrón, algún vicioso queriendo cargar algo. Compa, el rancho está cuidado, alcancé a decir, con la voz más firme que pude. Los pasos se detuvieron de golpe, pero nadie respondió. La lámpara se apagó por completo. Solo quedaba la claridad débil de la noche. Toño respiraba agitado, lo sentía junto a mí. En ese momento, muy lejos, casi al otro extremo del lote, vi una forma de persona parada al inicio de un surco, inmóvil. No se distinguían rasgos, solo la silueta recortada contra el cielo. Pensé que era un espantapájaros, pero yo había trabajado esos días y no recordaba haber visto nada clavado ahí. Parpadeé y la figura ya no estaba. Esa noche regresamos antes del amanecer, con la excusa de que el motor no requería nada. No le contamos a nadie. ¿Quién nos iba a creer? Los días siguientes seguí yendo a trabajar al campo, pero empecé a notar cosas raras. A veces, al llegar de madrugada, veía huellas profundas en tierra que todavía estaba seca, como si alguien hubiera caminado en fila durante la noche, recorriendo la misma ruta que nosotros seguíamos con las cajas a la espalda. Una tarde, mientras descansábamos bajo una lona, una señora mayor que vendía tamales a la orilla del rancho se acercó a nosotros. Nos observó un rato y luego dijo algo que todavía me retumba. «No se queden en la parcela de atrás», murmuró. «Ahí se han ido varios y nadie pregunta». Le quise sacar plática, pero se fue rápido, como si hubiera dicho más de lo que debía. La última noche de guardia con Toño fue la peor. Nos volvieron a mandar al motor junto al terreno sin sembrar. Esta vez el aire estaba cargado de una especie de niebla bajita que se pegaba a las botas. Las figuras de barro seguían ahí, pero algo había cambiado. Me acerqué y conté, por curiosidad. Eran tantas como personas en la cuadrilla, y una más, recién puesta, todavía húmeda. Tenía un pedazo de playera azul, igual al tono de la que usaba Toño para trabajar. Se lo dije en voz baja. Él se rió con nerviosismo y lo tomó como una coincidencia, pero yo vi cómo se le tensó la mandíbula. Cerca de las 2 de la mañana, Toño dijo que iría al canal, a un lado, para hacer sus necesidades. Se alejó entre las plantas y lo escuché caminar unos metros. El sonido de sus pasos se perdió. Pasaron los minutos y no regresaba. Empecé a llamar su nombre, primero despacio, luego más fuerte. Solo se escuchaba el motor apagado y el viento en el plástico. Tomé la lámpara y seguí la dirección por donde se había ido. En la orilla del terreno sin sembrar encontré sus huellas, claras, marcadas. Avanzaban recto, luego se desviaban hacia el centro de esa franja que nadie trabajaba. Llegaban hasta un punto donde la tierra estaba removida, como si alguien hubiera escarbado con desesperación y luego alisado la superficie de nuevo. Ahí se detenían. No había regreso, no había rastro de que hubiera salido por otro lado. No estaba su gorra, no estaba su machete. Nada. Sentí como si algo me jalara desde el interior del estómago. Me di la vuelta y, al hacerlo, vi a alguien de pie a unos metros, al frente de la fila de figuritas de barro. No escuché que se acercara. Simplemente ya estaba ahí. Era alto, flaco, cubierto de tierra seca pegada a la ropa. Su cara no tenía facciones claras, como si estuviera cubierta por una capa de polvo pegajoso, pero lo que más me impresionó fueron los pies, se hundían en el suelo, despacio, como si no hubiera límite entre su cuerpo y la parcela. Dio un paso hacia mí, y el terreno se hundió bajo su peso dejando una marca profunda. No hacía ruido al moverse, pero cada paso dejaba una señal que yo sabía que seguiría viendo al amanecer, mezclada con las pisadas de todos los jornaleros. Quise correr, pero las piernas no me respondían. Solo alcancé a levantar la lámpara temblando. El haz de luz tembloroso pasó por su pecho y, por un instante, creo que vi otra cara pegada a su hombro, los ojos abiertos, apagados, muy parecidos a los de Toño cuando se reía en los descansos.
No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado. Solo recuerdo que cerré los ojos y empecé a rezar como no lo hacía desde niño. Cuando los abrí, la figura ya no estaba. Las huellas, sí. Y el terreno, en el centro de la franja, parecía más hundido que antes. Corrí hasta la galera sin mirar atrás. No regresé por el radio ni por el café. Apenas amaneció, los encargados se dieron cuenta de que Toño no aparecía. Buscaron un rato, llamaron a la policía, revisaron canales, brechas, hasta el camino hacia el pueblo. No encontraron nada. El patrón dijo que seguramente se había ido por su cuenta, que a muchos les daba miedo el trabajo y se escapaban. Nadie discutió. En esos lugares, los jornaleros somos reemplazables. Ese mismo día pedí que me cambiaran de rancho. Inventé que tenía familia enferma en otro estado y que necesitaba moverme. En menos de una semana ya estaba cortando en otro lado, pero desde entonces no puedo trabajar de noche. Cada vez que paso en camión por zonas de cultivo, sobre todo cuando el día apenas empieza, miro por la ventana y a veces juro ver sombras de gente agachada entre las hileras, trabajando sin descanso, aunque todavía no haya cuadrillas en el terreno. Yo sé lo que vi. Sé que en esa parcela de San Bartolo alguien hacía cosas con tierra, con prendas, con gente que venía de lejos a ganarse la vida. Y sé que hay lugares donde la raya se paga completa, aunque el cuerpo nunca aparezca. Por eso ya no acepto guardias, ni aunque me ofrezcan el doble. Porque hay tierras que se cobran con nombres y con pasos, y en las noches vuelven a marchar los que se quedan ahí, siguiendo la fila, una y otra vez, hasta que amanece. Y yo no pienso volver a cruzarme con ellos. Los que siguen cortando. Me llamo Martín Hernández, tengo 28 años y soy de un pueblito perdido en la montaña de Guerrero, allá donde las calles son de tierra y todos nos conocemos por apodos. En mi casa siempre vivimos de lo que diera la milpa, pero hace unos años la tierra ya no alcanzó. La cosecha se vino abajo, las deudas crecieron y mi padre empezó a enfermar. Fue entonces que llegaron los contratistas a ofrecernos trabajo de jornalero en el norte, en los campos de fresa del Valle de San Quintín, en Baja California. Decían que allá sí había dinero, que uno en temporada podía juntar lo que aquí no veía ni en 2 años. Yo fui el primero en apuntarme. No era la primera vez que salía a cortar, pero nunca había ido tan lejos. Firmé con la huella en una hoja que nunca supe qué decía y, antes de darme cuenta, ya iba en un camión repleto de paisanos, muchos de mi estado, otros de Oaxaca y Puebla. Todos llevábamos morrales con ropa, cobijas delgadas y el mismo miedo disfrazado de esperanza. Nos acomodaron en cuarterías del rancho El Porvenir. Eran cuartos largos de lámina, con literas pegadas una junto a otra y baños compartidos que olían a humedad desde la puerta. Nos levantaban a las 3:30 de la madrugada. A las 4 ya íbamos de camino a los surcos, apretados en una camioneta de redilas. Llegábamos cuando todavía no clareaba y solo se veían las luces de los empaques y el reflejo de los plásticos que cubrían las camas de fresa. El trabajo era sencillo de entender pero pesado de hacer. Agacharse, cortar, acomodar en las charolas, avanzar un paso, repetir. Todo el día con las tijeras en la mano y la espalda protestando. Nos pagaban por caja llena, así que el tiempo muerto era dinero perdido. Yo estaba acostumbrado al esfuerzo, pero ahí el cuerpo se me cansaba distinto, como si el frío del amanecer se quedara atrapado adentro. La primera vez que escuché del lote 17 fue en la segunda semana. Un compañero, al que todos le decíamos el Chacal, comentó que ojalá no nos mandaran ahí. Nunca entendí bien por qué, solo que ese bloque estaba al fondo del rancho, casi pegado a una línea de eucaliptos y a una bodega vieja que ya no usaban. Cuando pregunté, otro jornalero mayor, don Nabor, se limitó a decir que ahí había pasado algo y se quedó callado, mirando al piso como si se hubiera arrepentido de hablar. No tardé mucho en saberlo. Una tarde, el mayordomo empezó a repartir números de lote. A mí me tocó el 17. Le pregunté que si estaba bien,
que yo casi no conocía el rancho. Me dijo que no hiciera preguntas, que lo único que importaba era sacar cajas. El camión nos dejó más lejos que de costumbre. Tuvimos que caminar por un camino de terracería entre plásticos rotos y cintas de riego. El aire se sentía distinto, más pesado, y el silencio era extraño. Se alcanzaban a oír las voces de otras cuadrillas muy lejos, pero ahí, entre nuestras hileras, todo se sentía apagado. Nos repartimos los surcos. A mí me tocó uno pegado a la barda de malla que separaba el rancho de un terreno baldío con monte seco. Al principio trabajé normal. Tijera en mano, caja al costado, vista al suelo. A los pocos minutos empecé a notar que mis tijeras se cansaban más rápido que de costumbre. No era el brazo, era la herramienta. Cada corte se sentía como si la mano se hundiera en algo espeso. Revisé las cuchillas. Estaban limpias, bien engrasadas. Pensé en la fumigación, en que quizá la planta estaba más húmeda, y seguí. A media mañana dejé las tijeras sobre la caja para ir al baño. Teníamos que caminar un buen tramo hasta unas letrinas portátiles cerca del camino principal. No me tardé mucho, pero cuando regresé, mis charolas estaban más llenas de lo que las había dejado. 3, casi 4 cajas avanzadas. Nadie se había acercado. Eso hubiera sido motivo de pleito, porque cada quien cuida lo suyo. Las tijeras ya no estaban sobre la caja, sino clavadas entre las plantas, como si alguien las hubiera arrojado con fuerza. Se lo comenté al chacal en voz baja. Solo me dijo que ahí mejor no preguntara y se santiguó rápido. El resto del día trabajé con el nervio pegado a la nuca. Cada vez que levantaba la vista me daba la impresión de que alguien caminaba en el surco de al lado, pero cuando volteaba no había nadie, solo la fila de plantas y el plástico negro abombado por la humedad. Esa noche me costó dormir. Entre ronquidos y toses de los demás, yo me quedé mirando el techo de lámina, esperando que el sueño me ganara. Cerca de las 2 de la mañana escuché el motor de una camioneta afuera de las cuarterías. Pensé que era la guardia o algún patrón. Me asomé por la ventanita, con cuidado de no despertar a los de arriba. Vi, a lo lejos, una camioneta del rancho rumbo a los campos, llena de gente. Iban muchos, parados, agarrados de la redila, todos con gorras y chamarras oscuras. No vi sus caras. Pensé que habían metido una cuadrilla nueva para turno de noche. En la mañana, mientras nos llevaban a los mismos lotes, comenté lo que había visto. Nadie sabía de cuadrillas nocturnas. El mayordomo se molestó cuando pregunté y me dijo que si no quería trabajar, había muchos esperando afuera del rancho. Me tragué las dudas y me bajé en el lote 17 otra vez, con el estómago encogido. Ese día fue peor. Las tijeras parecían tener voluntad propia. A veces, al cerrar la mano, sentía como si alguien más apretara conmigo. Dejaba la caja a un lado y, al volver la mirada, ya estaba más adelante, como si la hubieran empujado. Yo no la había movido. El brazo me dolía distinto, como si no fuera mío. De pronto, de entre las plantas, escuchaba murmullos, voces que mencionaban mi nombre como lo dicen en mi pueblo, con el acento arrastrado de la montaña. Me volteaba de golpe y solo veía hojas. Al salir, don Nabor se me acercó. No habló mucho. Solo me contó, casi sin mirarme, que unos años atrás, en ese mismo lote, había volcado una camioneta llena de jornaleros de regreso al campo. Que varios quedaron ahí, bajo las llantas y la tierra húmeda. Que a los pocos días volvieron a sembrar encima, porque la temporada no podía pararse. No quiso dar detalles. Dijo que desde entonces nadie quería cortar en ese pedazo. Esa fue la única vez que lo escuché quejarse del rancho. Pasaron unos días. Yo ya dormía mal, comía sin ganas. Cada vez que tocaba el 17 me levantaba con un peso en el pecho. Una tarde de pago, el mayordomo avisó que necesitaban voluntarios para quedarse a sacar unas cajas extra antes de que entrara un frente frío. Nadie levantó la mano. Al final, a los que apenas íbamos empezando nos tocó quedarnos.
A mí, al chacal y a 3 más nos mandaron directo al mismo lote, cuando el sol ya se estaba escondiendo detrás de los eucaliptos. El viento corría más fuerte. Las plantas se movían todas en la misma dirección, como si alguien las empujara desde abajo. Nos repartimos y comenzamos a cortar sin hablar. Los demás fueron terminando sus filas y se alejaron hacia el camión que esperaba más adelante. Yo me quedé atrasado, como siempre. De pronto noté que, en el surco paralelo al mío, avanzaba otra cuadrilla. Eran varios, todos con sudaderas oscuras, agachados, trabajando rápido. Me dio alivio pensar que no estaba tan solo. Al levantarse un poco el plástico, me di cuenta de que sus manos no iban a la misma velocidad que el cuerpo. Parecían mover las tijeras demasiado rápido para ser humanos. El ruido del metal al cerrar no sonaba igual, más seco, más marcado. Sentí la piel de los brazos erizarse. Quise gritarles para pedirles una caja vacía, pero la voz no me salió. En lugar de eso, uno de ellos se detuvo justo frente a mí, del otro lado de la hilera. Levantó la cabeza. No le vi el rostro, solo la sombra del gorro y algo pegado a la piel, húmedo, como si nunca se hubiera secado del todo. Donde deberían estar los ojos no se distinguía nada. No parpadeaba. A la altura del pecho traía un chaleco fosforescente con el nombre del rancho, igual al que nos daban para el traslado, pero desgarrado. Me fijé en sus manos, la piel estaba cuarteada, oscura, y aún así las tijeras se movían solas, abriendo y cerrando, cortando plantas que ya no estaban. Quise echarme para atrás y no pude. Las piernas no respondían. Sentí un aliento helado en la oreja, como si alguien se acercara por detrás para hablarme muy cerca, sin emitir palabras. El aire olía a tierra mojada revuelta con algo metálico. De la nada, mis propias tijeras se cerraron con fuerza sobre mis dedos. Un dolor agudo me recorrió la mano. La solté. La herramienta no cayó. Se quedó suspendida unos segundos, como detenida en el aire.